Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre diseños factoriales de tres factores. Y aquí tenemos un ejemplo a explicar. Se desea experimentar el efecto del tipo de suspensión en A, abertura de malla en B y temperatura de ciclaje en C, en el volumen de sedimentación Y, porcentaje de una suspensión. Para ello se decide correr un experimento factorial de 3 por 2 por 2 con 6 réplicas, y las observaciones obtenidas en las 72 corridas experimentales se muestran en la siguiente tabla. Como podemos observar, aquí tenemos la tabla de los datos, y yo aquí ya pasé los datos en Excel. Ahora, ya una vez teniendo aquí los datos, lo que vamos a hacer, yo lo único que debería de tener hasta ahorita hecho es esto. Primero que nada, vamos a sacar el valor de cada letra de estas. El valor de A, de B, de C, de N y de N mayúscula. Entonces, el valor de A es 3 porque son 3 los niveles que tenemos aquí. A1, A2 y A3. El valor de B son 2 porque son 2 niveles que tenemos acá. Y C es la temperatura de ciclaje, que es 1 y 2, por eso vale 2. N son el número de réplicas, son 6 réplicas, como lo dice el problema arriba, también, con 6 réplicas. La N mayúscula es el conteo, le vamos a dar igual a contar los datos que tenemos adentro en la tabla. Después de eso, lo que vamos a hacer es, nos vamos a guiar en la tabla de ANOVA. Aquí nos dice que saquemos la suma de cuadrados del efecto A, pero para yo tener, para poder yo sacar la suma de cuadrados del efecto A, primero tengo que sacar la sumatoria del efecto A. Para eso, nos vamos a posicionar aquí. Yo aquí puse el de combinar, y la fórmula es igual a suma, y vamos a seleccionar todo esto de aquí de adentro, todo lo que corresponde a A1. Después, por siguiente, podemos correr la fórmula hacia acá y podemos verificar, por ejemplo, aquí la vamos a correr y nos da lo mismo. Entonces nos posicionamos y vemos que seleccionamos todos estos datos, igual en el siguiente. Después nos dice que saquemos del efecto B. Para el efecto B, yo escribí esto, copié esto de aquí, lo pasé para acá. Va a ser la suma de todos los que sean en B1, como aquí lo dice, B1, seleccionamos todos estos de aquí, coma, estos de acá, coma, estos de aquí, y nos da el resultado. Para B2 es lo mismo, pero ahora con B2, los de B2, 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 es una suma. Después nos dice que saquemos el efecto en C. Para el efecto en C, lo que vamos a hacer es sacar la suma, aquí está igual la suma de estos datos de aquí. Igual, corremos la fórmula y la obtenemos los resultados. Igual acá, miren. Para el efecto AB, que es este de aquí, la suma de la intersección de AB, lo que vamos a hacer es sumar solamente estos datos de aquí. Después en el siguiente, son una suma de estos de aquí y así sucesivamente. Igual podemos simplemente correr la fórmula y miren, aquí está en B1, en B2. Para la suma de intersección del efecto AC, lo que tenemos que hacer, aquí ya hice yo mi tablita, es la suma, pero solamente de estos de acá, como lo dice aquí, A por C son estos de aquí. Después en el de abajo, pues serían los de abajo. Y igual, corremos la fórmula y sale el resultado. Para la intersección en BC, lo que tenemos que hacer es la suma, pero solamente, por ejemplo, aquí en B y C es este recuadro, luego coma este de aquí, coma este de acá. En B2, pues es este recuadro de B2, B2 y B2.
Y para el de abajo, pues vamos a tomar los de abajo. Otra sumatoria de los datos de abajo. Recuerden poner las comas. Después sigue la intersección de AB con C. Entonces nos posicionamos, aquí ya está mi recuadro. Y es la suma de estos de aquí. Luego nos vamos en el de acá, es la suma de este. Luego nos vamos acá, es la suma de este. Igual, corremos la fórmula. Una vez terminado eso, ahora sí, podemos sacar, ya que tenemos nuestras matrices, podemos sacar la suma de cuadrados. Para sacar la suma de cuadrados del efecto A, va a ser igual a la sumatoria de del efecto A, que es este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado entre paréntesis B por C por N se cierra menos la sumatoria total elevada al cuadrado entre N mayúscula y obtenemos el resultado. Para la suma de cuadrados del efecto B es igual a suma producto. Seleccionamos lo que sacamos aquí en la matriz de suma producto del efecto B, coma, lo volvemos a seleccionar, cerramos paréntesis con doble paréntesis como al inicio, entre A por C por N minúscula, cerramos paréntesis, menos, abrimos la sumatoria elevada al cuadrado entre la N mayúscula y obtenemos. Para la suma de cuadrados del efecto C, igual, doble paréntesis, suma producto, seleccionamos, coma, volvemos a seleccionar, cerramos paréntesis, entre A por B por N, cerramos, menos la sumatoria total elevada al cuadrado entre N mayúscula. Y obtenemos, para la suma de cuadrados del efecto AB, es igual, doble paréntesis, suma producto, el AB, aquí lo tenemos la matriz, seleccionamos, coma, volvemos a seleccionar, entre la C por N menos la sumatoria total elevada al cuadrado entre N mayúscula, cerramos paréntesis, menos la suma al cuadrado del efecto A menos la suma al cuadrado del efecto B. Y ahí está. Para la suma de cuadrados del efecto AC, lo que vamos a hacer, aquí está la matriz, igual a suma producto, seleccionamos, coma, volvemos a seleccionar, cerramos paréntesis, entre B por N minúscula, cerramos, menos la sumatoria total elevada al cuadrado entre N mayúscula, cerramos, menos la suma de cuadrados del efecto A menos la suma de cuadrados del efecto C. Y obtenemos, para la suma de cuadrados del efecto BC, igual, lo mismo, igual, doble paréntesis, suma producto, seleccionamos la intersección de BC, coma, lo volvemos a seleccionar, entre A por N minúscula, cerramos paréntesis, menos la sumatoria total elevada al cuadrado entre N mayúscula, cerramos, menos la suma de cuadrados del efecto B menos la suma de cuadrados del efecto C. Para la suma de cuadrados del efecto ABC, tenemos igual a suma producto, seleccionamos, coma, volvemos a seleccionar, entre N menos, cerramos paréntesis, menos, abrimos la sumatoria total elevada al cuadrado entre N mayúscula, menos la suma de cuadrados del efecto A, la suma de cuadrados del efecto B, la suma de cuadrados del efecto C, la suma de cuadrados del efecto AB, la suma de cuadrados del efecto BC y AC. Después sacamos la suma de cuadrados totales. Para la suma de cuadrados totales es igual a la suma punto cuadrados. Es lo mismo que la anterior, solo que en este caso ya no tenemos que poner coma y volver a seleccionar. Solamente seleccionamos una vez todos los datos que tenemos aquí. Cerramos paréntesis menos la suma total elevada al cuadrado entre N mayúscula. Y ahora sí podemos obtener la suma de cuadrados del error. Para la suma de cuadrados del error es restar todos los datos que tenemos aquí. Entonces empezamos.
la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del efecto A menos la suma de cuadrados del efecto B menos la suma de cuadrados del efecto C menos la suma de cuadrados del efecto AB menos la suma de cuadrados del efecto AC menos la suma de cuadrados del efecto BC menos la suma de cuadrados del efecto AB y C. Y nos da el resultado. Ahora, para los grados de libertad, aquí tenemos nuestra tablita. Dice aquí que va a ser A menos 1. A equivale a 3 menos 1, pues son 2. B menos 1, 2 nos da B menos 1, pues es 1. Después C menos 1, C tiene un valor de 2 menos 1, pues nos daría 1. Después la multiplicación de A menos 1 por B menos 1 nos da un resultado de 2. Luego es la multiplicación de A menos 1 por C menos 1 nos da un resultado de 2. Después la multiplicación de B menos 1 por C menos 1 que nos da el resultado de 1. Luego la multiplicación de A menos 1 por B menos 1 por C menos 1 que nos da un resultado de 2. Después es A por B por C por N menos 1 y nos da un resultado de 60. Aquí está. A por B por C por, abrimos paréntesis, N minúscula menos 1, cerramos y nos da 60. En el siguiente es A por B por C por N menos 1, A por B por C por N menos 1, 71. Para los cuadrados medios, lo que tenemos que hacer es una división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Y simplemente arrastramos fórmula hasta el error. Para la f calculada, lo que tenemos que hacer es una división entre el cuadrado medio y el cuadrado medio del error. Para poder nosotros deslizar la fórmula y que no haya contraprudencias, lo que tenemos que hacer es congelar esta casilla. Para eso solamente se ponen estos símbolos en la de esta y listo. Ahora sí podemos deslizar sin que se nos mueva nada. Para la f crítica es igual a la distribución de f inversa, que es 0.05, los grados de libertad estos, el 2, y los grados de libertad esta. Igual aquí, para poder deslizar nosotros tenemos que congelar la casilla. Para el valor de P es igual a la distribución de f CD y seleccionamos la f calculada, grados de libertad, los grados de libertad del error, y esta la vamos a congelar y deslizamos. Una vez obtenido esto, lo que vamos a hacer es ahora sí decidir si vamos a aceptar o rechazar la hipótesis. Para esto tiene que ser, para poder nosotros aceptar la hipótesis, la f calculada tiene que ser menor que la f crítica. Entonces aquí podemos observar que se acepta. En como es mayor, se rechaza, se rechaza, se rechaza, se acepta la hipótesis, se rechaza y en este último se vuelve a aceptar la hipótesis. Para la P lo mismo. Y ahora, como podemos observar, podemos hacer la distinción. Podemos ver que en Minitab da los mismos resultados que en Excel. Aquí están los grados de libertad. Son los mismos que tenemos acá. 71, 60, 2, 2, 1. Después la suma de cuadrados es lo mismo que tenemos acá. Valor de f calculada, aquí está. Y solamente lo obtuvimos poniendo lo mismo. Orden de estación, orden de corrida, tipo, bloques, tipo de suspensión. Y aquí está. Como ya se pudo observar, pues es lo mismo. Y pues sería todo. Gracias.